Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a lo que vinimos, a la joya con la cual nuestro Rey nos va a adornar en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 105, con un subtítulo: La disciplina de Dios y el don de la fe. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina de Dios y el don de la fe. Y cuando hablamos del don de la fe, no es que la fe tenga un don, no, es que la fe es un don, que es otra cosa. Un don. La fe es don de Dios, regalo de Dios. Y quiero empezar diciéndote y anunciándote, como lo he venido haciendo a lo largo de estos temas de la disciplina, que si esa disciplina de Dios no toma lugar, no se hace vida en cada uno de nosotros, ese don no va a desarrollarse, no va a tomar vida en nosotros. La disciplina del Señor es para que ese don se manifieste y haga vida y se forme en nosotros ese don de la fe, ese regalo de Dios, el cual en este día nos vamos a dar cuenta cuál es ese regalo, cuál es ese don de la fe, o más bien, ¿quién es el don de la fe? ¿Quién es ese regalo? Y hoy nos vamos a dar cuenta de ello. Y quiero empezar mirando primeramente quién es el autor y consumador de esa fe, de ese don. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el creador? Porque cuando hablamos de autor, estamos hablando del creador, autor, creador de esa fe. Vamos a mirar. Y para ello vamos a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que dice así: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el autor y el consumador de la fe? ¿Quién es la cabeza representante de la fe? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cabeza representante. Y si Él es la cabeza representante, no es porque es Él la fe. ¿No será porque Él es la fe? Ve pensando, de una vez, ve pensando. Y quiero que definamos qué es la fe, como lo define el fundamento. ¿Qué es la fe? Y para ello vamos a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice así: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y quién es el creador de esa fe? El autor de ella. Dice Jesús. Es el autor y el consumador de la certeza
y de la convicción. ¿Y será que Él es el que habla y siempre habló con certeza y convicción? ¿Será que Él fue el primero en hablar con certeza y con convicción? ¿Será que Él fue el primero en llamar las cosas que no son como si fuesen y por eso es el autor de ella? Te aseguro que sí. Vamos a mirar que es cierto. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 17. Mira lo que dice. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Está diciendo que Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos. Dios es el que da vida a los muertos. ¿Y qué más hace? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? No solamente da vida a los muertos, sino que es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Y para llamar las cosas que no son como si fuesen, hay que tener certeza y convicción. Y el autor y consumador de eso es Jesús. O sea que Jesús y Dios son lo mismo. Y acuérdate que Dios, desde el principio de todas las cosas, fue el que llamó las cosas que no son como si fuesen. Fue el primero que llamó las cosas que no son como si fuesen. Fue el primero que dijo con certeza y convicción: hágase, 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 hágase. Y se hizo. Y así hizo Dios. Pero dice que el autor y consumador de eso es Jesús, que es lo mismo, que es el mismo Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y será que Él allí, cuando empezó todo, y cuando habló así con certeza y convicción, sería porque Él tendría el don de la fe? Yo no creo eso. Yo más bien creo que Él hablaba así es porque Él era esa fe. Porque nadie puso en Él eso. Él era eso. Él es la fe hablando. Y como Él es la fe hablando, por eso hablaba con certeza y convicción. Y así creó todas las cosas, desde el principio del mundo, desde el principio de los tiempos. Así creó todas las cosas, con certeza, con convicción, porque Él es la fe. Porque si la fe es certeza y convicción, Él es el primero que habló así. Y no porque nadie le puso ese don, es porque Él es el don, porque Él es la fe. Sigamos mirando y volvamos a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. En el capítulo 11, versículo 3, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tremendo esto, ¿sabes? Mira lo que está diciendo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Qué está diciendo? Que lo que constituyó, que lo que creó el universo fue la fe. Y tú y yo sabemos que quien lo creó fue Dios. Y el autor y consumador de ella es Jesús, que es el mismo Dios. Y está diciendo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Entonces, si está diciendo por la fe, está diciendo por el Señor, que es la fe. Él es la fe.
Él es la fe. Y hermano, usted no está diciendo que la fe es un regalo de Dios. Es que sí, Él. Más adelante te vas a dar cuenta que el regalo maravilloso para todo su pueblo escogido es Él. Ese es el regalo. Más adelante te vas a dar cuenta. Y viene y dice, ¿cuál es esa fe? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y después dice, por la palabra de Dios. Quiere decir que la fe es la palabra de Dios. La palabra que salió por su boca es la fe. ¿Y qué fue lo que salió por su boca? Certeza y convicción. Hágase, 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 hágase. Y así se hizo. O sea que Él es la fe. Y dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es mucha certeza y mucha convicción. Y no es porque nadie haya puesto eso en Él. Es porque Él es la fe. Él es la fe, Él es la palabra. Retén eso. Él es la fe y Él es la palabra. Que es lo mismo. La palabra es la fe, la palabra es Él. Y mira que es cierto. Dice ya que por la fe fue constituido el universo. Por la palabra de Dios. O sea que la fe y la palabra son lo mismo. ¿Y qué iba a pasar con esa fe y con esa palabra? Que hizo el universo, que lo estableció, que lo creó. ¿Qué pasó con esa palabra, con esa fe? Vamos a mirar. Libro histórico de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, que dice así. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Qué maravilla! ¿Qué acabamos de ver en Hebreos 11:3? Que por la fe creemos fue constituido el universo, por la palabra de Dios. O sea, la fe y la palabra son lo mismo. Y ellas constituyeron, crearon el universo. Y aquí dice que esa fe, esa palabra que creó el universo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, que ese verbo se hizo carne. Más adelante en el verso 14, ahí en Juan capítulo 1, verso 14, dice, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El verbo se hizo ¿qué? Carne. La palabra, la fe que constituyó el universo, se hizo carne. ¡Qué maravilla! Y dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por el verbo, por la palabra, por la fe. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Extraordinario. Extraordinario. Y mira lo que dice ahí mismo, en la historia, ahí mismo en el libro histórico de Juan, ahí en el mismo capítulo 1, pero ahora el verso 10 dice así. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Pero el mundo qué? No le conoció. Y en el mundo estaba, se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? La fe. ¿Quién se hizo carne? La palabra. ¿Quién se hizo carne? El verbo. ¿Quién se hizo carne? La certeza, la convicción. Se hizo carne. Pero el mundo no le conoció. Sigamos mirando cómo la fe se hizo carne. Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17, dice así. Él
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y que Él es antes de todas las cosas. Pues antes de todo lo creado, tendría que existir el Creador, o sea, la fe. Porque si la fe es certeza y convicción, eso era lo que se necesitaba para crear. Y eso es lo que hizo el Creador, que es igual a la fe, certeza y convicción, y así creó. Y así creó todas las cosas. Eso es decir, el don de la fe, el don de la fe. Como muchos se llenan la boca hablando sin ni siquiera entender y comprender qué es la fe o quién es la fe. Sigamos mirando y volvamos a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, que dice así: pero sin fe, sin esa fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. O sea, si tú no tienes esa fe de la cual yo te estoy hablando hoy, si no tienes ese regalo, ese don, sin ese don es imposible agradar a Dios. Y ya te lo he dejado ver, que ese regalo es Él. O sea, si Él no está en ti, más bien hablemos así. Si Él no está en ti, cuando dice, pero sin fe, sin Él, es imposible agradar a Dios. Y eso es cierto. Porque si Él no está en ti, entonces hay otro personaje. Y ese otro personaje se llama Adán. Y con Él morando en ti es imposible. Como hasta ahora está todo este mundo. Quien mora es Adán. Y así ninguno le agrada a Dios. Pero si Él se hace vida en ti, si ese regalo se hace vida en ti porque es para ti el regalo, entonces allí sí puedes agradar a Dios. Y te voy a mostrar que es así. Hay dos formas. Y una es, o no le agradas, o le agradas. ¿Cómo no le agradas y cómo le agradas? Vamos a mirar. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 8 y 9, que dice así: y los que viven según la carne, según Adán, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, la fe, el don. Si es que el Espíritu, que es cierto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dos formas. Una no agrada, otra sí agrada. ¿Cuál no agrada? Si vivís conforme a la carne, o sea, conforme a Adán. Entonces, ¿cómo le agrado? Si vivo en el Espíritu, si el Espíritu de Dios está en mí, mora en mí, entonces soy hijo. Y allí sí le puedo agradar. De la otra forma, no le puedo agradar. ¿Y qué decía Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora ahí te estás dando cuenta que es igual. Pero sin Él
Es imposible agradar a Dios, porque si Él no está en ti, si ese don que es Él no está en ti, está Adán. Y Adán no agrada a Dios, desagrada a Dios, que es otra cosa. Espero en el Señor que este tema esté siendo bien claro para ti y te esté siendo revelado realmente cuál es ese regalo, cuál es ese don, qué es la fe. Sigamos mirando y hablemos más de ese don. ¿Qué más es ese don? Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos. ¿Y cuál es ese medio de salvación? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Y la fe qué es? Aquí dice que la fe, pues es don de Dios. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos. Y dice, ¿por qué medio? Por medio de la fe. ¿Cómo así? Quien media para tu salvación es la fe. ¿Y tú sabes cuál es el único mediador? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y esa mediación es para salvación. Quiere decir que ese mediador y la fe son lo mismo. La fe es igual a nuestro Rey, que es el mediador. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir que la fe es el don de Dios, el regalo de Dios. Y ese regalo en ti produce salvación. Y claro, si Él está en ti y Él es la salvación, ¿qué dijo Él? Yo soy la resurrección y la vida. Él dijo así. Él es la vida. Él es la resurrección. ¿Y cómo Él se conoce y cómo fue presentado? Como el Salvador. Como tu Salvador. Y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea que la fe es tu Salvador. La fe es tu Salvador, tu Señor en ti. Pero si Él no está en ti, no hay salvación. Y la cosa es que esa promesa, ese regalo no era para todo el mundo, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, vamos a mirar cuál es ese don, cuál es ese regalo. ¿Cuál es ese regalo que Él le iba a dar al mundo de los escogidos? No a todo el mundo, ya sabes que no es para todo el mundo, al mundo de los escogidos. ¿Cuál es el regalo? Libro histórico de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no al mundo de Adán, no al reino de Adán, al mundo de los escogidos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y hay que creer en la fe, y está diciendo que en Él cree porque Él es la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el regalo. Él es el regalo. Y en Él está la salvación. Y en Él está la vida eterna. Pero para que eso tome lugar, Él tiene que estar en ti. Tomar lugar en ti, formarse en ti, como dijo Pablo en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y si ese regalo, esa certeza y convicción que es Él, se forma en nosotros, imagínate, Él es la salvación, Él es la vida eterna, Él es la resurrección y la vida. Y si Él se forma en ti, imagínate lo que pasará contigo. Si ese regalo se forma en ti,
Y cualquiera puede decir, sí, eso está hablando de Jesús allá hace más de 2000 años, pero de allá para acá por eso es que se predica y por eso se habla de ese regalo, porque el que acepte... No, mira, ese es el cuento de todo este monstruo religioso. Él allí hizo en su primera venida toda esa obra, pero nadie la entendió. Nadie la comprendió, empezando que ignoran que esa obra Él la hizo única y exclusivamente para un solo pueblo. Y todo lo que tomó lugar allí lo hizo por un solo pueblo. Y los resultados de todo lo que realizó en su primera venida no tomarían lugar ni darían fruto hasta que Él apareciera por segunda vez y viniera a aclarar todo lo que pasó allí. Y allí, cuando Él tomara lugar por segunda vez, allí se vería y tomaría lugar todo el fruto de lo que allí pasó. Acuérdate que Pablo mismo en el fundamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5, dijo: así que, hermanos míos, no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. O sea, que hasta que Él no llegara por segunda vez, no iba a aclarar todo lo que pasó en la cruz. Y que eso que pasó en la cruz era para que un solo pueblo se beneficiara y viera los resultados de todo aquello que pasó en la cruz y recibiera en el tiempo del fin todo ese regalo. Y si Él venía a aclarar, quiere decir que nadie estaba aclarado. Y que ese regalo que es Él no se manifestaría, ni tomaría, ni se formaría en cada uno de nosotros, sino en su segunda venida, no en la primera. En la primera fue todo el acto que Él hizo, pero en la segunda, a recibir la recompensa de lo que Él hizo. Era allí, en su segunda venida, donde tomaría lugar. Y era allí donde se vería la recompensa y el fruto de lo que Él hizo. Porque si fue allí donde se recibió ese regalo, entonces de allí para acá la fe hubiese aparecido. Y te digo que no apareció ni ha tomado lugar, porque si Él mismo en su segunda venida tendría que venir a aclarar, es porque no fue allí donde tomó lugar el regalo. Y yo te digo, de la cruz hasta hoy, no ha habido fe. Y ese don no ha tomado lugar. Yo te lo aseguro que es así. Pues acuérdate en el tema anterior, que mirábamos que hasta que Él no llegara, no llegaría la regeneración. Y que todos íbamos a estar hechos un completo de género. Imagínate que si llegaba la regeneración con Él, quiere decir que no había ni uno bueno. Entonces, ¿qué fe tomó lugar? Ninguna. Yo sé lo que te digo, te lo aseguro, te lo afirmo, porque quien te habla a ti es el siervo del Señor y no miente. Yo te aseguro que es así. Todo pasó en la cruz, pero los resultados y el beneficio y el producto y los frutos de ello tomarían lugar en su segunda venida. Y ese regalo sería entregado a su pueblo escogido. Sigamos mirando para que miremos que es cierto. Libro histórico de Juan, capítulo 14, versículos 17 al 23, que dice así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Si ves que no era para el mundo, no era para el mundo. Aunque dice que de tal manera amó Dios al mundo, ya sabes a cuál, el de los escogidos, porque mira lo que está diciendo aquí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Y mira que ese Espíritu de verdad es el mismo en su segunda venida. Mira lo que dice: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La segunda venida. ¿Y a qué venía? Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros, el tiempo del fin, cuando dicen aquel día, tiempo del fin, segunda venida. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuándo se iba a formar en ellos? En aquel día, en el tiempo del fin. Ese era el tiempo del regalo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Si está viendo que aún desde allá hablaba de que él era nomás Dios de un solo pueblo y no del mundo. Mira lo que, por eso le preguntan eso, porque hablaba de la misma manera que habla el siervo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ahí será el regalo, y haremos morada con él. Allí sería entregado ese regalo, el don de la fe. Allí sería entregado ese regalo, ese don que es la fe. ¿Y para quién sería ese regalo? Por eso dice que dijo Judas, no el Iscariote. ¿Qué dijo? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque él desde allí ya les venía hablando que él solo era Dios de Israel, Dios de los 144,000, no Dios del mundo. Entonces ese regalo se iba a manifestar era a esos 144,000. ¿Y cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo que se llama la fe? ¿Cuál es? Ezequiel capítulo 37, verso 14. Cuando hablamos, y te lo he dicho muchas veces, cuando hablamos de Ezequiel 37, del 1 al 13, estamos hablando del valle de los huesos secos que se levantarían en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin se levantarían para que le dieran el regalo. Y el verso 14, mira lo que dice. Ezequiel capítulo 37, verso 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y pondré la fe en vosotros, y pondré la palabra en vosotros, y pondré el verbo en vosotros, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé, y lo hice, dice el Señor. ¿Y pondré qué? Mi espíritu en vosotros, el regalo. Ahí sí tomaría lugar. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. O sea que ese regalo que íbamos a recibir es Él mismo formado en nosotros. Y si Él mismo se forma en nosotros, acuérdate que Él es la certeza y la convicción. O sea, Él es la fe. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Oye, y si nosotros no recibimos ese regalo, estaríamos ignorantes como está todo este mundo. Pero si nosotros recibimos ese regalo y empieza a formarse en nosotros, ya no seríamos ignorantes, sino que sabríamos lo que Dios nos ha concedido. Pero sin ese regalo es imposible. Sin ese regalo, sin esa fe, sin esa palabra, sin ese verbo formándose en nosotros, sería imposible entender y comprender lo que Dios nos ha concedido. Mira lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 16, dice así.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el de Adán, sino el espíritu que proviene de Dios, la fe. Y mira que con la fe es que nos damos cuenta, mira, para que sepamos, ahí sí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso estamos haciendo en este día. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, claro, si es Dios quien mora en ellos, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y mira, si ese espíritu se forma en los escogidos van a poder decir esto, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos el don de la fe, la mente de Cristo, que es igual, que es igual. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante nosotros hoy entender y comprender eso! Y ese pueblo que él antes conoció, al cual le prometió ese regalo. Mira, es a un pueblo que él antes conoció, al cual le prometió ese regalo. Y ese regalo es lo que va a hacer posible que ese pueblo sea igual a él, sea hecho a su misma imagen. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos igual a él. Pues para ser igual a él, él tiene que poner ese don en nosotros. O sea, tiene que poner ese espíritu suyo en nosotros para nosotros ser igual a él. Porque si él no pone ese don, ese espíritu en nosotros, no podríamos ser igual a él. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Y por qué santos y sin mancha? Porque él es santo y sin mancha. Mira que es cierto. Lo que va a hacer ese don en nosotros, ¿a dónde nos va a llevar? Él en nosotros, ese don en nosotros, ¿a dónde nos va a llevar? Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30, que dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Son qué? Llamados. ¿Y quiénes son esos llamados? ¿A quiénes iba a llamar? Porque a los que antes conoció, a esos iba a llamar, a nadie más. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, igual a Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso va a ser ese don en nosotros. O sea, eso va a ser Él en nosotros, que es igual. Nos va a llevar a la gloria. A la misma gloria. Y para que eso tome lugar y ser hechos conformes a su misma imagen, tiene que ser a través de ese don, que es Él mismo, y formarse en Él. Por eso el ruego de Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que ese don sea formado en vosotros.
¡Qué maravilla! Y vamos llegando a la conclusión de este maravilloso tema. Y para concluir vamos a ver primeramente, y volvamos donde empezamos, a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Ahora sí lo vamos a entender con otro peso de gloria. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor, Él es el consumador de la fe, Él es el creador de la fe. ¿Y sabes por qué? Porque Él es la fe. Y cuando hablamos de don, don también significa Señor. O sea, Él es el Señor de la fe. Y fue el primero que llamó las cosas que no son como si fuesen. Sí, Él es el Señor de la fe. El autor y consumador de ella es el Señor de la fe. ¡Qué maravilla! Y mira que eso es claramente lo que te he venido mostrando. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Vuelvo y repito. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, solo a ellos, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, porque su pueblo iba a estar en medio de los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, que es el don de la fe, que es la fe en vosotros, la esperanza de gloria. Mira que es cierto todo este tema. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Claro. Si la fe fue la que creó todas las cosas, sin ella es imposible agradar a Dios. Si ella es el medio de la salvación. Claro. Por eso dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Como diciendo, si la fe, Él, su Espíritu, el Verbo, su palabra, no se hace vida en nosotros, no hay esperanza de gloria. La única gloria que verás es la de tu barrio, la de la esquina de tu barrio. Pero es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea que si ese don se forma en nosotros, vamos a ver la gloria. Y toma lugar lo que Pablo dijo, porque en Él estáis completos, porque vosotros estáis completos en Él. Y quiero terminar este maravilloso tema probándote que todo este tema ha sido una gran verdad, y que ese don de la fe, que ese regalo, no tomó lugar de la cruz para acá, sino que tomaría lugar en su segunda venida. En la cruz pasó y realizó todo el acto, pero los beneficios y el fruto de ello tomaría lugar en su segunda venida, y el regalo sería entregado en su segunda venida, porque antes de que Él llegue por segunda vez, te aseguro que ese don estaba ausente, no lo había. La fe no estaba. Y si todos estábamos en desorden en la mente y degenerados, ¿qué fe iba a haber? O muéstrame el primero que ha hablado con certeza y con visión y ha hecho que se mueva una montaña de un lugar a otro. Muéstrame eso. ¿No? Hasta que Él no llegara por segunda vez. Mira que es cierto. Y con esto terminamos. Libro histórico de Lucas, capítulo 18, versículos 7 y 8, que dice así: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman, oye, a los escogidos nomás, que claman a Él día y noche.
¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuándo? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, la segunda venida, y mira, hallará fe en la tierra, en signo de interrogación. Cuando dice hallará fe en la tierra, está diciendo que cuando Él llegara por segunda vez, no iba a hallar fe en la tierra. Eso dice que el regalo no fue entregado en su primera venida. Con eso queda claro, que el regalo no fue entregado en su primera venida. Que el regalo sería entregado en su segunda venida, porque hasta que Él no viniera por segunda vez, no hallaría fe. Cuando Él llegara, no hallaría fe. ¿Y qué nos dice eso? Que con Él llegaba la fe. ¿Qué te dice de antemano? Que Él es la fe. Y esa fe que llegaba por segunda vez vendría a formarse en su pueblo y a llevarlo de gloria en gloria a su misma imagen, a la gloria, a la vida. Así ha dicho el Señor. Era la verdad de este tema. Espero en el Señor que sea de mucho bien para ti. Y no solamente que sea de bien, sino que esta palabra se forme en ti. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre y será hasta una próxima oportunidad.